Ahí estamos, 17 minutos pasan de la 1 de la tarde, Wichi. Un día la vamos a romper toda. Un día se va a hacer mierda, claramente. Estamos en www.mitrehd.com.ar entrando ya al fin de semana, ahí en el lugar de trabajo donde te encuentres, en tu casa, www.mitrehd.com.ar. A partir del 17 de diciembre estamos en Mar del Plata, todos los días. Grabé hoy una promo para pasar en algún momento. ¿Y qué decís? Armando valijas. ¿Qué decís en la promo? Escuchala cuando salga al aire. A ver, es larguísimo de hablar todo esto. El 7D. Está pasando una cosa extraña con el 7D, que la voy a contar desordenado porque no escribí nada y porque te voy a contar lo que pienso a medida que lo voy pensando. El gobierno ha creado un mito y hay que ver si está a la altura de su propio mito. Me parece que esa va a ser la pregunta central del 7D. O sea, ¿qué es lo que va a hacer y qué expectativas despertó en la propia gente, en la tropa propia? No hablemos de nosotros, olvídate de Clarín, de lo que sea. De la expectativa que despertó en su propia gente y qué va a hacer para satisfacerla. Me parece que esa es una de las preguntas principales respecto del 7D. Más allá de la discusión jurídica, creo que todo esto dejó de ser jurídico hace tiempo y ya es político, no importa nada lo jurídico, porque van a hacer lo que sientan que tengan que hacer. Toda esta zaraza tiene que ver con que salió una canción que ahora vamos a escuchar, que es la canción del 7D y que se llama Señales para Todos, que se hizo en la Universidad de La Plata. La idea de hacer la canción nació durante una charla que se hizo en la terraza de la Universidad de La Plata y fue impulsada por el director de la emisora de Radio Universidad, Santiago Albarracín. La cadena se extendió a Pablo Resfi, conductor del programa Cubo Mágico, y llegó a Manuel Espinosa, un músico que le dio forma a la canción. Hoy se va a presentar la canción en un show en la playa de estacionamiento de la Universidad Nacional de La Plata, donde va a ser interpretada a vivo. El tema con el asunto de las expectativas es este. Si yo fuera un simpatizante K y pensara en el 7D, lo que a mí el poder me está diciendo, mi partido K me está diciendo, es que el 8D, el grupo Clarín va a desaparecer. Y esto, no voy a entrar en la discusión de si sería o no justo o injusto. No va a ser así. Aun cuando se aplique lo que se aplique, a menos que la solución sea Bernie en el helicóptero y todos presos. Que eso tampoco lo descarto, también podría pasar, pero nada indica, por lo menos hoy, que eso vaya a pasar. Camión de culata y todos en cana, y expropiación general. Uno diría, bueno, pasó con YPF, sí, pero es distinto YPF que un grupo de medios, la repercusión sería distinta, pero lo que el poder le está diciendo a la gente es, a partir del 8 Clarín no está más. No está más. Es loco que digan eso, porque ellos también saben que eso no es así. Porque aunque todo se desarticule, insisto, aclaración culposa y medio idiota. Yo estoy de acuerdo con algunos conceptos de la ley de medios, no estoy de acuerdo con los monopolios, aun cuando esto técnicamente se llama monopolio y en realidad es un oligopolio, pero no importa. Me parece que hay partes de la ley que están bien, la ley es inaplicable, pero por otros quilombos es inaplicable. Pero hay cosas que están bien, está bien que en una misma ciudad una persona no tenga todo, está bien, me parece bien. Me parece que hay que aplicarla no solo para Clarín, que hay que aplicarla para Clarín, para Editorial Atlántida, para Continental, para Telefónica, para todo el mundo. Porque es una ley, pero esta ley parece que solo va en contra de una persona. Pero bueno, más allá de eso, lo que tendría que pasar y lo que se estimuló desde el gobierno que va a pasar es que Clarín desaparece el 8. Yo lamento decirles que no va a ser así, porque en ese caso tendrían que cerrar el diario y esta radio. En el caso de las radios, si se aplica la ley de medios de oficio por parte del AFCA, este grupo tiene 11 radios y tendría que tener 10. Yo me imagino que no se va a desprender de esta, se va a desprender de Radio Claromecó. Un saludo a la gente de Claromecó, que en este momento me está puteando. Y que se quedará con 10 igual, porque se puede tener. Entonces, no es que todo va a desaparecer.
o Canal 13 o Cablevisión permanecerán, o TN Nacional o en la capital estarán. Entonces es loco que hayan despertado una expectativa que no pueden satisfacer. Eso es lo que no termino de entender. Y esta canción lo único que hace es alimentar esa expectativa. Play it again, Sam. Ya se acaba, no hay tutía, ya se acaba. Ya se acaban los dueños de la verdad. Ya se acaba el monopolio, ya se acaba. Nuevos tiempos vienen con pluralidad. Ya se acaba el matutino. Ya se acaba, no hay tutía, ya se acaba. No hay tutía, ya se acaba, dice. Ya se acaban los dueños de la verdad. Ya se acaba, nadie tiene coronita. Nuevos tiempos vienen con pluralidad. Pero la pluralidad es fuerte. El momento llegó, la palabra se reparte en un país entero forjando su identidad. De los Andes al mar, de la Antártida a la Quiaca, vamos todos a cantar. Ya se acaba, no hay tutía, ya se Ahí acaba. repite. Digamos, bueno, la música no es muy sofisticada, los arreglos, pero... Da para sala de 5, más de sala de 5 no pasa. Hasta salita azul llega. No, pero, de seis pero, seguro. pero volvamos un segundo a lo que yo estaba diciendo antes, ¿no? ¿Qué es lo que vos como militante K entendés de esto? Sí, no, eso que estás diciendo vos, que no va a haber más críticas al gobierno, no se van a difundir más por ningún lugar. Yo me acuerdo de uno de los últimos discursos que dio Cristina más fuertes sobre la ley de medios, sobre Clarín, y sobre lo que iba a pasar el 7D. Estaba muy enojada porque había salido una nota y no se daba cuenta de la contradicción de lo que estaba diciendo, porque hablaba de la ley de medios audiovisuales y criticaba muchísimo una nota que había salido en el Diario de Papel sobre Paolo Rocco, una charla que había dado el líder de Techint criticando la economía. Y ella hablaba de la ley de medios audiovisuales muy enojada por una nota del Diario de Papel. Bueno, que obviamente no se ve afectada por la legislación de la ley de medios audiovisuales. Los afiches en la calle dicen, acá, en la Avenida de Córdoba, se termina Clarín. Y está el Pero por tipito eso con te digo, por eso Digo, te Clarín digo... va a salir el 7, el 8, el 9, el 10. A menos que sea cerrado e intervenido por el Estado. Pero no tiene que ver con la poder- ley de, entonces, en ese caso, no tendría que ver con la ley de medios, Ah, que es de no, medios claro. audiovisuales. Son medios Obvio. audiovisuales. No, está claro. Son está medios claro. audiovisuales. Sí, ya te entendí. No, vos sí, pero son medios audiovisuales. Sí, sí. Es un diario. Pero aún así no se acaba, digamos, porque no es que están diciendo que tiene que desaparecer los medios audiovisuales del grupo Clarín, eso es lo que están diciendo yo, pero no es lo que debería bueno, pero es lo que suceder. están diciendo. Claro, no, pero para que quede claro, porque si no parece un Yo hablé delirio. acá, yo no me acuerdo ya de lo que hablo al aire y de lo que hablo en la vida. Yo hablé del pulpo Pol al aire. No. Creo que no. Bueno, Acá el no. título de esto sería El pulpo Pol y la ley de medios. A ver, ¿cómo fue esta reflexión del pulpo Pol? Yo me acordé que durante meses todos los medios del mundo comentaron, un poco hilarantes, pero en algún lugar con curiosidad, que un pulpo adivinaba los resultados de los partidos. Obvio. Tenía No, más no. acierto que yo, de cualquier manera. No, digámoslo. bueno. No, pero cuando vos estas cosas las ves cuando pasó el tiempo, vos no, o sea, te cagás de risa. Pero los locutores que hablaban del pulpo no Hablaban se en cagaban de serio. risa. No, hablaban en serio. Decían, Insólito. acabemos al pulpo. Y el pulpo con las tenacitas iba para el coso. Pobre, murió. Bueno, estuvimos... ¿Cómo murió? el Sí, pulpo? después se murió. sí, lo hicieron- murió después. lo hicieron a la Viven gallega. pocos años. ¿Cómo Viven no? poco los pulpos. No te habías enterado. No querían que contara No, su no me había misterio. enterado. Me da no sé qué, pobre pulpo. ¿Querés hacer un minuto de silencio? Besito grande. Bueno, Estás hablando de un muerto. durante meses pensamos que un delirio era posible, de ese tipo era posible. ¿Me entendés? Que un pulpo adivinaba el resultado de un partido. No importa Bueno, si quién jugaba, él ya sabía. pulpo antes. ¿sabes qué? Estamos en el medio del pulpo pol. El pulpo pol hoy se llama de otra manera. Dentro de unos años nos vamos a acordar de esto como nos acordamos hoy del pulpo pol. Porque esto es tan inverosímil y tan ridículo en algún punto como el pulpo pol. ¿Me entendés? Entonces, eso, por eso me hace acordar y me parece que son como ejemplos de algún modo comparables. Es como un fenómeno de locura colectiva. Estamos todos hablando de algo que no es el principal problema de la democracia, porque dejémonos de joder. O sea, yo he puteado a Clarín y lo he puteado desde acá adentro, de afuera, he competido con Clarín. Te vi en la película de Néstor Clarín se ha haciendo. peleado conmigo, yo he ido y he vuelto. Ahora, no es que yo sigo pensando lo mismo que dije antes, digamos, no me cambia nada eso.
Yo sé de lo que estoy hablando. Ahora, no es el principal enemigo de ninguna democracia. La consigna Clarín con la democracia no se jode es delirante. Nadie está armando un golpe, que yo sepa. Entonces, es el pulpo Paul en algún lugar. ¿Me entendés? Estamos todos discutiendo algo que no existe. Y todos los funcionarios de primera línea hablando todo el tiempo de medios. Es muy impresionante eso, ver cómo la gestión se transformó en los medios. No, porque es la mejor real. táctica que han tenido para que nadie hable de los problemas reales del país. Digo, a mí me parece, como táctica comunicacional, desde un gobierno absolutamente brillante. Todos los males son por esto. Pero no dura. No, pero cuando vas al súper, está bien, cuando vas al súper es un problema de ellos. ¿No dura? No ¿No dura? ¿Cuántos años llevamos? Yo no lo sé si dura o no dura. Yo no lo sé si dura o no dura. Digo, mientras los elefantes te pasan por costado. Sí, es cierto. Sí, sí. Ahora, ¿por qué cuando muy ellos fuerte. cuando ellos están diciendo ya se acaba, sí, ya se acaba? ¿Por qué no piensan que Telefe tiene que dejar de ser de Telefónica? Pues Telefe no molesta. ¿Cómo estás jodiendo, boludo? Nadie está hablando de Telefónica. Ya se acaba. Por ahí aparece. Telefónica no tiene nada que ver con Telefónica, te lo vengo diciendo desde el domingo en la televisión. Y Moneta no es de Moneta y Manzano no es de Manzano. No, claro, eso no tiene nada que ver. Ahora, yo pregunto, ¿no es riesgoso generar en la gente una expectativa que no se puede satisfacer? No es lo que A hacen menos que siempre esté los dispuesto. políticos. No, está bien, pero ¿No pasó con los hijos de Herrera de Noble? es que bueno, ese es el contraargumento de lo que yo digo, pues cuando yo me pongo a pensar, el gobierno está generando una fantasía que hay que ver si está a la altura de esa fantasía, lo que me respondo es, en los últimos años esto pasó 2 veces. Y no estuvo a la altura de la fantasía. Una de las fantasías fue el tema de papel prensa. Insisto, para volver a aclarar, para mí papel prensa tiene que ser de todos los diarios, no de 3 diarios solos. Tiene que ser de todos los diarios en distintas cuotas. Y todos los diarios tienen que tener acceso a papel prensa. Lo que seguro lo tiene que ser es del Estado. Y menos de un Estado que, si reparte la publicidad como la reparte, imagínate cómo repartirá el papel. Le van a dar papel higiénico a Clarín y papel de ilustración a Tiempo Argentino. Entonces, prefiero que sea de los diarios, que después todos son los interesados. Pero bueno, ahí no estuvieron a la altura de la fantasía que crearon. ¿Cuál era la fantasía? Mitre y Bañeto presos. Sí, Y una causa delirante con respecto a si los torturaron o no los torturaron. Bueno, y después el interés público del papel, ¿no? Que se terminó declarando con todo el Congreso hablando de lo importante que era para la sociedad que el papel de diario sea declarado de interés público. Bueno, y ahora no pasó ahí un carajo. está, sí. Sigue todo igual que antes. Y la otra cosa fue con los nietos. O sea, para mí, el hecho de que se haya terminado de testear en el banco genético contra japoneses muestra el delirio de la situación de una causa que sigue abierta. Es así. La causa sigue abierta y testearon contra japoneses. O sea, no eran japoneses los pibes. Bueno, y no estuvo a la altura tampoco. O sea que a lo mejor no están a la altura ahora también. Es que Eso te decía. no sé cómo van a hacer, no sé qué pueden inventar salvo lo de Bernie, que no creo que lo Bernie en hagan. el helicóptero con la cabalgata de Pero las Valquirias nada y indica el que tipo vaya a diciendo ser así. I like the napalm in the morning, como Sí. decía en Apocalypse Now Bobby Duvall en el medio de la playa mientras le caían las bombas. Sí. Por eso, pero nadie indica que vayan a hacer eso, no, digo, más que nada por una estrategia que creo que entienden que no les conviene, no por otra cosa, pero digo, si nada indica que vayan a hacer eso, realmente no hay nada que pueda en la práctica suceder concretamente que de alguna manera conmueva lo que están esperando un cambio radical Pero el lunes 10. Sabatella dice que va a actuar de oficio. Igual lo sigue No, pero diciendo. que él lo puede sigue actuar de oficio, igual hay un No, montón pero de a ver si me entendés. reglamentaciones, Yo pero el 8, actuar de yo soy oficio. K. Yo soy claro. K. Yo el 8 quiero, pongo Canal 13 y quiero ver a varones. No va a suceder. Sigo Por eso cambiando, nada de eso va a pongo suceder. TN y quiero ver a Cintia García luchando en el barro con Sandra Russo, qué sé yo. La fantasía de que esos canales tengan 0,1 de rating no creo que vaya a suceder. Claro. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Me entendés lo que digo? ¿Cómo generás una respuesta que sea proporcional a la expectativa que fomentaste? Ese es un quilombo. No es menor. Y yo no sé si ellos se dan cuenta de esto. Me imagino que sí, porque no son boludos. ¿Y qué dicen?
Y Vos bueno, que tenés un montón de amigos acá. No digo eso. Digo, me parece que se dan cuenta de eso y que, de hecho, una de las cosas que esto no surge de información propia, sino una cosa que publicó Pañi el otro día, es que la propia ley preveía 30 días antes de empezar a actuar de oficio en el momento en que se vencía O esto. sea que igual pasan 30 Y que días. entonces están tratando de modificar eso para que no pasen 30 días, para por lo menos poder hacer algún anuncio. Eso lo escribió el otro día Pañi y era muy verosímil, pero aparte lo sacaba de resoluciones que estaban siendo publicadas en LAFCA. Digamos, para poder hacer aunque sea un anuncio. Igual yo siento que se están yo a Sabatella, que lo estuve más o menos siguiendo en su raíz mediático los últimos días, siento que está permanentemente intentando bajar esa expectativa. No puede porque sabe bajarla, ya está, perfectamente. no, olvídate. Bueno, ¿Dónde va a bajar? No la puede bajar. no la puede bajar, pero está empezando a decir que bueno, que el lunes, que en realidad, que o sea, es obvio que Ah, ellos ¿sí? saben que ¿Están no hay diciendo nada. así? No, yo estuve escuchando a Sabatella, que me interesa ver qué dice, sobre todo me interesa ver porque lo de Telefónica me resulta tan inverosímil que me gusta verlo como eso hizo explicándolo. muchísimo ruido dentro de kirchnerismo entre la gente que Pero era militó obvio que se muchísimo iba a por la ley. pasar, era obvio Porque que eran se- uno de los grandes ejemplos que ponían, Telefónica y Telefe. Y de golpe el gobierno haciendo, pensar que el gobierno explicitando va a lo que hacer todo el algo con mundo, lo que todos Telefónica, sabíamos que perdón. iba a pasar. Pensar que el gobierno va a hacer algo con Telefónica es pensar que este gobierno se pelea con el poder. Y este gobierno es un gobierno conservador. A ver si lo entendemos de una recontraputa vez, que es un gobierno conservador con discurso de izquierda. Está bien, pero los que siguen el ¿Con kirchnerismo quién se creen otra pelearon? cosa. No, pero creen algo que no está pasando. No, yo estoy de acuerdo con ¿Con vos, quién pero se pelea? Decime con quién se pelearon. ¿Dónde está la plata en Argentina de los últimos 15 años? ¿En manos de quién sigue estando? para mí está en manos de los mismos y sumaron a Más 3, amigos 4 Bueno, 3 kirchneristas. O sea, pero son los mismos. Sí. Entonces, entiendo por qué uno creería que el kirchnerismo se pelea con el poder económico. Pero por eso esa es la mirada que tenemos nosotros. Lo que igual es tremendo es que en la práctica, para mí, la ley de medios es un ejemplo esencial para mostrar qué es lo que querían con la ley de medios. Entonces, ahora llega el momento de aplicarla. Entonces, que lo primero que pase, que es el caso más obvio, que era el de Telefe, Sabatella salga a decir eso aparte incómodo, con una cara rara, explicando lo que no se puede explicar, de alguna manera desarticula todo. Yo no sé si yo fuera kirchnerista cómo hago para, digamos, tragar ese sapo. No sé, a veces las reacciones que va a haber después de Como eso. lo han tragado durante tanto pero- tiempo. Pero es Ay, telefónica, Fran, ¿eh? Bueno, pero es Fran. telefónica, ¿no? Pero, claro, Sabatella No cuando... estás tragando un gobernador peronista, estás tragándote a la empresa de servicio público de Argentina que Por ha el sido amor de prácticamente Dios. monopolio. Cuando- Y me elegí una, es telefónica en Canal 11, en Moneta. Manzano, en, No, por eso. en América. Por eso yo es no puedo creer todavía la En adhesión. Canal 9 ni sabemos quién es. Es nadie en Canal Nadie- 9. Yo no puedo creer la adhesión. Es que por eso tenés que dejar muy de lado muchísimas cosas para Pero- mantener la adhesión que como ¿Te parece que Sabatella como no sabía concentrarlo que exclusivamente- venía no para hablo de esto? Sabatella, ¿eh? Sabatella venía para esto. Digo, lo sabía. Habla del- Vos decís la cara que tiene Sabatella para decir. Sabatella tiene la cara que tiene para decir esto porque sabía que iba a decir esto. Y se preparó toda su carrera para poner una cara para poder decir esto. No, bueno, no sé, yo ahí tengo. Me da dudas, digo, no es tan, no me parece que sea tan simple porque realmente no estamos hablando de casos menores. Estamos Entonces hablando de esto, renunciar. estamos hablando Si te de- parece que no es tan simple, debería renunciar. Si te parece que, Es que que él si cree que está Sabatella- mintiendo, renunciaría. Sabatella dentro de 3 meses resulta que le aplica la ley a Clarín y no se le aplica a Telefónica ni al resto de los medios. Seguirá siendo amigo de realmente- Fito Páez. Sí, es lo que va a pasar. Y va a Yo seguir también siendo creo, amigo de pero Fito. digo, realmente ahí va a tener un problema más grave para responder. Ahora puede jugar con el futuro, digamos. una ¿Para que no le responder a quién? existe. Bueno, él está hablando con los medios. qué El sé yo. problema es que han perdido una nueva oportunidad. Él, digo, él porque no- cuando se él- puso la ley él de casi medios, no habla con medios que lo cuestionan, discúlpame. Solamente con perfil y, Bueno, y pero dio quedó. una conferencia de prensa. Bueno, está bien, como contestó mostrando 2 o una, 3 preguntas. una Con postura nosotros que hasta nunca ahora no habla. había. El otro día dio una entrevista en perfil. Le preguntaban por Clarín y uno se da cuenta que responde inmediatamente. Y cuando le preguntan Claro. cuántas radios tiene Moneta, dice así. Bueno, no estoy en el AFCA, no sé. O sea, solamente tiene estudiado el caso Clarín. Vos, no importa, sin hablar de casos puntuales, conocés a gente que laburó en el tema de la ley de medios. Sí. ¿Qué piensan hoy de lo que hicieron? Yo lo que siento es que está esto que decía Nico del conflicto en relación a lo que esperan que se aplique y a lo que todo indica que se va a aplicar. La gente que laburó, te lo pregunto de otra manera, hablo con vos como si fueras un entrevistado. Sí, parezco una fuente. Sí, No tratá me de hablar gusta. como una persona. Y No me jodete, gusta. jodete. Decir la verdad, entonces, bancátela. Estoy diciendo la verdad, no estoy Bueno, diciendo la bancátela. verdad. Pero no- Yo lo no que te hablo digo de es mí. esto. Vos conocés gente que estuvo vinculada a la ley de medios. Esa gente Sí. fue apartada hoy del AFCA. Lo que pregunto es, ¿cómo ven ellos hoy lo que está pasando?
No, pues yo creo que hay que hablar con la gente, no puedo hablar por otra gente. Lo que digo es, en concreto lo que yo veo es cierto conflicto con respecto a que la ley de medios tuvo en su gestación muchísima Ellos ilusión. pensaban que la ley se iba a aplicar a todos. Claramente. Bueno, o sea que hoy están decepcionados. Bueno, por eso te digo, todavía queda los días que quedan para ver qué es lo que va a pasar. Obviamente que hay conflicto con Es ese lo que tema. dijo Claudio Lozano acá. Yo pensé que iba a hacer otra cosa. ¿Y ahora qué vas a hacer? Denunciarlo. Y es alguien que votó en la ley. Pero yo lo que sí veo en todo el mundo, en Lozano y en el kirchnerismo, es que igual creen que la norma, digamos, estando aprobada, vale como norma, que ahora puede ser utilizada de esta manera, pero que queda establecida como norma en el largo plazo. Y que eso no es menor. Digamos, no hay un arrepentimiento de la aprobación de la ley de medios. Igual, la verdad, cuando hablamos de ingenuidad, ingenuos fuimos todos, porque en el momento que se discutía la ley de medios, y todos estábamos a favor, o la gran mayoría estábamos a favor de la ley de medios, en algún lado poníamos una luz roja y decíamos, che, fíjense lo que son los medios en Santa Cruz. No, obviamente, sí. No, Bueno, obviamente no. No, para decíamos, fíjense, no sea cosa, y no, ¿cómo no se puede replicar lo de Santa Cruz a la Argentina? ¿Cómo van a replicar? Claro. Sí. Era ¿Cómo ese. se va a replicar? ¿Cómo van a replicar? Y bueno, Replicar. unos cuantos años después tenés la respuesta. Bueno, eso es con todo, ¿no? Con la justicia es lo mismo. Sí. El Lo mismo. pulpo Paul murió el día antes de Néstor. El mismo. ¿En parece. serio? ¿Ay, El para mismo colmo día. eso? Mirá que El loco. mismo día. El 7 de elecciones presidenciales En Gana. en Gana, sí. Te está lleno de Y el casualidad. 7D lo de cable, no fue el de Y qué es el día de... bueno, el 7D, lo dijimos acá, el 7D, Néstor firmó la fusión. El 7D de Cablevisión y Multicanal. Eso es increíble. Y se Eso fundó Calafate. ¿Se fundó Calafate? Se fundó Calafate un 7 de diciembre. Yo que vos le juego al 7. ¿Ah? No gustó ¿qué? mucho la canción, te digo. ¿No gustó? No gustó, el Twitter está casi ¿Qué como dicen? que arde. No tiene pasta de hit, ¿no? Dice Daniel, increíble que la gente de la Universidad de La Plata, prestigiosa casa de estudios, haya escrito una canción tan tarada. Zabalero y peronista. Jorge es una La canción Universidad de La Plata le coherente. dio la libertad de el trofeo de libertad de prensa A Chávez. De la Facultad de Periodismo. a Eve Bonafini y a Néstor. Ya está. O sea, evidentemente es una universidad de botánica, no es una facultad de botánica, no de comunicación. Dice por acá, Jorge es una canción coherente con el kirchnerismo sin fundamento favorable para pocos. Pablo dice, pero che, qué bonita la canción del 7D. Ni el peor grupo de los 80 podría haberla compuesto. De la Pasada de Liga, con los vuelta, 80. ni Pasada de hablar. vuelta, pasada de Nati, qué triste. Primero dice, futuros profesionales de la universidad hagan un tema tan patético y más aún que se presten a este circo. Como militante K, la canción es una, y no voy a decir la palabra porque es muy Bien. fea. Pero no es pegadiza, ya se acaba. No es pegadiza. Acá puedo. me dice Gastón, está mal que me den ganas de hacer un poco al compás de Ya se acaba. No, ya se acaba. dale, hagamos. Cada- el monopolio. Ya se acaba. ¡Vamos todos! Se acaba. Dale, vamos a ver. Nadie tiene coronita. Nuevos tiempos vienen con pluralidad. El momento llegó, la palabra se reparte en un país entero forjando. La nata sin filtro. Por Mitre. 2:15 de la tarde, Cristina criticó los juicios de los jubilados contra el ANSES y los comparó con los fondos buitre. Sí. ¿Para qué hacen estas La cosas? propia madre de ella y le hizo un juicio, no sé si ganó. Bueno, eso es lo gracioso, porque la madre de ella le hizo un juicio al ANSES. Ofelia Claro. Wilhelm, sí. Y ganó, y cobró. ¿Mamá será buitre? No. Fue antes A ver, del... a ver qué dijo Cristina. Yo digo siempre que, porque últimamente se ha hablado mucho de jueces buitres y fondos buitres, ¿no? Caranchos. Yo digo que los buitres y los caranchos no están solamente afuera, hay también, desafortunadamente, adentro y muchas veces se lanzan sobre el Estado porque, como digo, es muy fácil hacer socialismo con la plata del Estado. Con la plata del Estado todos hacen socialismo y justicia social. Sería bueno que también cuando toman decisiones sobre el sector privado actuaran con la misma rapidez y la misma premura. Bien, es rara toda esta historia, ¿no? Dio un discurso larguísimo con muchísimos números. La sensación que yo tenía cuando lo escuchaba era no se entiende nada. Y si yo lo tenía, que soy periodista, imagínate la gente cómo... Y además medio confuso que había antes, ha hecho una videoconferencia con Maravilla Martínez anunciando la Que pelea. iban de box. a televisar la pelea. La negra preguntaba qué aplauden. Aplaudían las cifras. O sea, cada cifra que daba, perdón. la gente aplaudía las cifras. No había entendido esa parte. 1.400.000, 640, 91%. Así, esto fue más o menos el discurso. El 71% de los jubilados
cobra lo mínimo, 1.869. No entiendo bien por qué Cristina lo contaba como un mérito esto, en realidad es como un problema, pero pasa lo mismo cuando habla del tema de los salarios, ¿no? Sí, bueno, ella dice que le dan dos aumentos por año y que desde que están en el gobierno les dieron muchísimos aumentos. Bueno, hay más de 257.000 juicios activos por reajuste de haberes. Lo que Cristina dijo es que mientras en la época de la CFJP no había juicios a los administradores de fondos de pensión, bastó con que los tomara el Estado para que se desatara una catarata de juicios. Y bueno, los comparó con los fondos. Pero además tiene que ver, o sea, no es como una mala interpretación. Acá hay fallos de la Corte que hacen que exista esta catarata de juicios. No es con que se levantaron un día y como se estatizó empezaron a hacer denuncias. Lo que pasó, hubo fallos de la Corte que garantizan, digamos, algunas cuestiones mínimas para los haberes de los jubilados, y en ese sentido se generó una enorme cantidad de juicios en un fuero que además está diezmado porque no designan los jueces titulares. Es un problema permanente, y lo que hacen es, bueno, fallos, digamos, hacen medidas cautelares que obligan al Estado a pagar hasta que se resuelva el fondo. Como no hay jueces, los fondos el fondo de la cuestión demora en resolverse, pero tiene que ver con fallos de la Corte Suprema. No, pero aparte es loco, a ver, si el Estado es quien no te pagó, ¿a quién carajo le vas a hacer el juicio? ¿A la ONU? O sea, es obvio que le van a hacer un juicio al Estado, porque la gente le estuvo dando la plata durante toda su vida al Estado, o sea... Exactamente. O sea, no hay otra manera. Pero además, no es ¿qué va a hacer? Va a decir, uy, no, como el privado era malo, el Estado es bueno, no le hago juicio a un jubilado que tiene que cobrar su plata. O sea, es muy rara la postura de la Presidenta. Eugenio Semino es defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires. Está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Semino? Jorge Noventa le habla. Un placer saludarlo. ¿Cómo está usted? No sé si tuvo oportunidad de escuchar el discurso de Cristina. ¿Qué opinión tiene? Sí, bueno, digamos, no una opinión en términos de lo político. Digo, en la litigiosidad en el sistema de seguridad social no es un fenómeno nuevo. Quienes tenemos algunos años ya encima, recordamos en el Onganiato el famoso caso Gómez, que involucró a cientos de miles de jubilados, y ya mucho más reciente con el Menemato, el caso Chocobar, que estuvo 7 años guardado en la Corte de aquel momento y que nos obligó a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para obtener un resultado que luego fue una quita del 80%, del 87% a lo que tenían que cobrar los jubilados. Lo que yo coincido con la Presidenta, que acá sí que en el sistema hubo y hay buitres y caranchos, y lo que fue el afano de jubilaciones y pensiones denominado AFJP en su momento, son aquellos mismos que hoy integran el sistema financiero argentino, que armaron un mostrador más en su banco o en su sindicato y recibían lo que tenía que aportar el trabajador y haber sido preservado en el Estado. Ahora, en términos de la actual litigiosidad, hay dos grandes fuentes. Una que señalaba su compañera, es decir, que tiene que ver con el caso Badaro. El caso Badaro, el fallo es del año 2007 de la Corte, de noviembre del 2007, y en realidad lo que involucra es el reajuste a partir de que cae la convertibilidad, vale decir, diciembre del 2002 a diciembre del 2006. En el periodo anterior no había reclamos por reajuste porque supuestamente la ley vigente en aquel momento y actualmente, que es la ley Cavallo, preveía que año por año el que iba a actualizar los haberes era el Congreso, cosa que no hizo nunca el Congreso, y obviamente, como se suponía que en el 1 a 1 y la convertibilidad no había aumentos de precios ni de salarios, nunca se actualizaron esos haberes y el desfasaje se produce fundamentalmente en ese periodo 2001-2006, que es lo que se reclama en términos de reajustes. Ahora, la otra gran fuente, porque ¿qué pasa? El pedido de reajustes va cayendo. ¿Por qué? Porque la ley de movilidad vigente del 2009, habemos algunos pocos que estuvimos en contra de la privatización, a favor de la reestatización y de la ley de movilidad. Muy pocos,
¿Y qué pasa? La ley de movilidad, como arrojó buenos guarismos de 2009 a la fecha, va haciendo caer la cantidad de demandas por reajuste, pero lo que crece exponencialmente es el llamado caso Elif, que tiene que ver con con el cálculo del haber inicial. Es un caso que ya falló la Corte. ¿Y qué pasa? Hay un cálculo del haber inicial, y acá sí hay estudios y hay abogados y demás, que cuando uno se jubila le mandan la carta y dice está mal liquidado su haber. Pero ¿qué pasa? Es la ley vigente, es la 24.463 y la 24.241, que son del 93, 94, la que generan estas consecuencias. Me pero parece cuando dice que está mal liquidado, ¿por qué? Porque, mire, la ley establece que el coeficiente para jubilarlo al trabajador hay que sacarlo de los 10 últimos años de sueldos como trabajador activo. Sí. Y no establece la ley cómo se actualizan esos 10 años. ¿Por qué? Porque en aquel momento, como existía la convertibilidad, se suponía que no había inflación, ni depreciación del haber. Entonces esto generó un conflicto que terminó en la Corte con el caso Elif, al cual yo hacía referencia. Es decir, primero no se le fijaba ninguna forma de actualización. A partir del 2008, ANSES fijó como forma de actualización por una resolución tomar lo que era la variación del salario del haber del jubilado en ese periodo. La Corte dijo que esto no tenía que ser así, sino que había que tomar la variación del salario del trabajador activo en esos 10 años. Uh-huh. Y ese es el llamado caso Elif, y es lo que hoy siguen reclamando las personas al momento de jubilarse. Ahora, perdón, si estoy entendiendo bien, porque hay un momento donde todo se vuelve muy técnico, pero sí. En cualquier caso acá hubo un error de los legisladores que no pudieron poner un coeficiente de actualización cuando sancionaron la ley o cuando la reglamentaron, digamos. O sea, quiero decir, esto no es culpa del jubilado que está pidiendo que le den la guita. Para nada. No, acá hay un error, una fuerte omisión desde el punto de vista legislativo. Fíjese, la ley 24.241 que dio origen a las AFJP es la vigente por la cual se jubila la gente, y las AFJP no existen más. ¿Y por qué es eso? Y bueno, porque en realidad hoy lo que hay que hacer en términos de reforma estructural, derogar las dos leyes de principio de los 90 y hacer leyes nuevas que condigan con lo que fue la recuperación de los fondos de pensión en el 2008. Es decir, hay un tema central, si me permite, que tiene que ver con la financiación del sistema. Hoy, la mitad del sistema se financia no desde el trabajo, no de aporte y contribuciones, sino de impuestos. Sí. Y uno de los impuestos que participa en esa financiación en forma muy importante, el 11%, es el IVA. Por lo cual es el impuesto más regresivo, es el impuesto que más afecta a los pobres. Lo que hay que, en simultáneo con la reforma del sistema previsional, hay que generar una reforma fiscal de fondo, porque ambas cuestiones van atadas. Esto, por otra parte, es lo que se está discutiendo hoy en el mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien, gracias por la comunicación. Semino Eugenio, quien hablaba, defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con que, bueno, Cristina criticaba los juicios del jubilado contra ANSES y lo comparó con los fondos buitre. Hay un par de noticias ahí en Comodoro Pi, ¿no, Geuna? No, lo que hay son de alguna manera coletazos de lo que venimos hablando del 7D y los temas judiciales. En particular, es lo que se venía hablando estos días, es que los jueces de la Cámara Civil y Comercial finalmente hicieron la presentación ante la Comisión de Independencia de la Corte Suprema de Justicia, y es realmente un hecho político en el término judicial inédito, porque los jueces están diciendo que se sienten intimados por la manera en que están siendo recusados y denunciados penalmente. ¿Por qué? Porque cuando uno recusa a un juez no deja intervenir automáticamente. Pero si vas a hacer una denuncia penal sobre los hechos de esa recusación, lo dejas afuera de juego. Y es lo que vino haciendo el Estado hasta ahora. Lo hizo con Recondo y lo hizo con De las Carreras. Recordemos lo del famoso viaje, el tour que le endilgan
Se hicieron la recusación y una demanda y penal. denuncias penales que por esa razón los dejan directamente fuera, digamos, de la posibilidad de accionar ¿Eso y no se resuelven las ¿quién pidió la recusaciones. recusación? Todo eso lo hace el ALAC, digamos, el Ministerio de Justicia de la Nación. Es el Estado mismo el que está haciendo eso, además de enviarle cartas sobre procedimientos. Por eso, finalmente, una cosa que se venía anunciando, la presentaron ayer, es una carta de 3 páginas, cualquier persona la puede leer si quiere, está en el sig.gov.ar, pero es un ejemplo muy interesante de ver realmente cómo es toda la Cámara Federal Civil y Comercial reunida diciendo que están siendo presionados. Ahora, ¿vos escuchaste la respuesta de Zaffaroni? Sí. Zaffaroni dice como que son las reglas del juego, que no son presiones. Igual no habla de ellos, habla de la Corte Suprema. Le preguntaban a él si la Corte Suprema está siendo presionada por el tema del 7D. Él dice que tiene como una responsabilidad institucional, es un tema muy importante, pero exactamente dice los alegatos de Oreja no son presiones. Pero el alegato de Oreja es el alegato del defensor al juez, no el del ministro de Justicia. Esta postura no la comparten Si todos el los miembros de alegato la de Corte Oreja para es del nada. ministro de Justicia, estamos en un quilombo. Sí. Los jueces siempre dicen, el alegato de Oreja, o sea, que venga el defensor y te hable, no significa una presión. Ok, está bien. Ahora, si la presión te la hace el presidente de la ONU, y es distinto. Y no, más si es el ministro de Ministro de Justicia, tiene a cargo está denunciando y todo el penalmente a los camaristas, ¿no? Se va como naturalizando como una situación que es bastante increíble. Esto Igual, de sí. una cámara que se vaya a quedar ante la corte, o que hayan salido notas en los diarios donde el juez Alfonso, Sí. el de la primera instancia, deje trascender, y lo dejaba trascender también el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, que tiene un auto en la puerta de la casa todos los días. Y No que lo le dejó sacan- trascender, lo dijo. O lo dijo, bueno, peor. Concretamente. Y que le sacan fotos a las hijas y no pasa nada. Como Sí, ya había es pasado increíble. con la jueza Sarmiento, que también había dicho lo mismo, que cuando estaba fallando en contra del gobierno por el tema de la Reserva del Banco Central, también la seguía un auto y le sacaban fotos. Igual. Y es algo como común, ¿no? Pasa. Sí. Lo de Zaffaroni no es para nada la postura general en la Corte Suprema. Me No, encantaría pensarlo. no, los otros no lo Aunque están sea que diciendo solo uno tenga explícito. prostíbulo, no que todos tengan. No es para ¿Qué sé nada. yo? Digamos, la Corte Suprema no van a hablar, probablemente no van a hablar para decir lo contrario. Hemos intentado, me acuerdo cuando hicimos el informe de justicia, intentamos que hablara algún juez de la Corte, prefieren no hablar, básicamente porque tienen que intervenir en el fondo sobre este tema. Cualquier declaración Lo que hagan pueden por ahí lo recusar. pueden recusar, o puede generar una complicación, pero realmente no es la postura mayoritaria dentro de los jueces de la Corte. Que estas presiones son como parte del juego, no me parece que sea así. 2 de la tarde, señores. A esta hora Mitre informa primero. La nata sin filtro. Por Mitre. 14:07 minutos. Gravia. Ramón Díaz. Ramón Díaz, volvió la alegría, por lo menos para los periodistas, porque Ramón es fantástico a la hora de darnos títulos cada vez que abre la boca. Y además hoy fue una conferencia de prensa que debe haber medido como pocas, porque los canales de noticias te vieron toda la hora en vivo la conferencia de prensa, y cuando terminó, algunos de esos canales de noticias la siguieron repitiendo. Se ve que el minuto a minuto ardía. Cosas interesantes que dijo Ramón Díaz. Fue muy interesante el cruce con Pasarela. Pasarela es el que comienza la conferencia de prensa, lo presenta el presidente del club, el nuevo técnico, y lo que quiso dejar en claro Pasarela es que él no estaba enemistado con Ramón Díaz, que no es que por eso no lo traía, y contó de un detalle, a mí me parece como mínimo sugestivo, que los dos trabajan con el mismo banco y que a veces se lo cruzaba la cola del banco. Digo, sugestivo porque es un banco con el que debe trabajar todo River, la que se han llevado. Y dijo, no, bueno, ya de vez en cuando nos cruzamos. De hecho, vivíamos a 1,5 cuadras la casa de uno, del otro. Digo, como una versión rosa, y de que este es el momento de Ramón. Yo considero que este es el momento de Ramón Díaz, sin decir que en realidad es el momento para salvar el pescuezo de él, porque si traía a otro técnico y lo iba mal, a Pasarela lo iban los muchachos de River a correr, vaya uno, por lo menos hasta donde tiene amarrado el yate aquel que ingresó sin pagar el IVA, por la cual tuvo una causa y fue condenado. Le dan la palabra a Ramón Díaz. Y Ramón Díaz es Ramón Díaz. Entonces, yo ahora no recuerdo quién es el periodista que le pregunta, y le dice, bueno, que los dos anteriores técnicos que había tenido River, tanto Almeida como Juan José López, se habían declarado como soldados de Pasarela. Y él dice, no, yo soy soldado de River. Primera diferencia. Le volvieron a decir, bueno, ¿y por qué nunca estuviste antes acá en River, no?
Sí, bueno, no reavivemos viejas diferencias, como diciendo, podemos ir al mismo banco, pero yo tengo cuentas separadas, tranquilamente. Y lo que sí le pegó un palo a Pasarela diciendo, si a mí me hubiesen llamado antes, River no se hubiese ido al Nacional B, tirándole... ¿Todo con Pasarela al lado? Todo, no, Pasarela lo presentó, le dio una camiseta y se retiró porque sabía... Por suerte se llevan bien igual. Por suerte se llevan bien. Además, dejando muy en claro Ramón Díaz lo que va a ser su gestión. Esto es, todos los éxitos de acá en más son míos y todos míos. De Pasarela no corresponde nada. Y si llega a haber algún fracaso, Dios no lo quiera, pero si llega a haber algún fracaso, todos los fracasos serán de Pasarela los jugadores, míos, nada. Que es el negocio que ha tenido Ramón en todos estos años, además de haber salido obviamente campeón en varias oportunidades con River. Tiene 8 títulos, si bien varios de esos títulos habrá que agradecerse a Francescoli, que él le hacía los cambios adentro de la cancha cuando Ramón quería sacar algunos. Pero a ver, no sé, Ramón es aquel que, por ejemplo, un día dijo, bueno, vos marcás a Moreno y vos marcás a Fabianesi, a 2 jugadores del plantel. Moreno y Fabianesi es un solo jugador que juega en Colón de Santa Fe, ¿se entiende? Bueno, Ramón es eso, pero también es muy pícaro para declarar, y la verdad es que además plantea a los equipos en función muy ofensiva, que es lo que le gusta al hincha de River, y es lo que le gusta en definitiva al hincha del fútbol argentino. El comienzo de Ramón no va a ser este domingo. Ramón dijo que va a estar en la cancha, pero que no va a dirigir este domingo, que va a dirigir recién el domingo que viene en lo que es el último partido del torneo contra San Martín de San Juan. Así que si River pierde contra Lanús, él no tendrá ninguna responsabilidad, y si hoy lo hubiera estado sentado en el banco tampoco tendría ninguna responsabilidad, porque acaba de agarrar el equipo. Ahora, ¿cuál es la movida más inteligente que hace Pasarela? No solo llamarlo a Ramón, puso para hoy. La conferencia fue hoy al mediodía, a las 6 de la tarde llamó a aprobar el balance. Llamó a aprobar el balance de River, sabiendo que, insisto, es como discutamos lo Clarín, mientras pasa el elefante, discutamos lo de Ramón mientras pasa el elefante. Un balance que va a mostrar un pasivo de 297, vos dirás 297 mil pesos. No, 297.842.795 pesos. Estamos ahí de los 300, vamos que llegamos. Eso va a ser el balance que hoy va a aprobar River, que el oficialismo tiene mayoría, con lo cual acá, como en el Congreso, muchas cosas se tratan a libro absolutamente cerrado. El pasivo aumentó en el último año 81 millones de pesos. ¿Eso es de la época de Aguilar? Y que no, viene... el último balance es de la época Pasarela, todo lo otro es del desmanejo de la época Aguilar. De cualquier manera hicieron, yo creo que tuvieron la inteligencia de meterlo hoy. Total, mañana van a salir todas las frases de Ramón en todos lados, en todos los diarios va a salir, porque además Ramón es muy hábil y le hablaron del promedio del descenso y dijo, descenso, esto es River, ustedes están pensando, yo vengo a salir campeón. Digo, esa es una frase que titula seguramente todos los diarios, y el balance quedará mucho más chico, con lo cual lo metieron hoy. Caramba. A ver, Gravia, agárrame acá todas las canciones de los Redondos de Ricota. Y vos, la Nata, agárrame acá. No, acá. Un piano, un quinteto de cuerdas, sí, y un conjunto coral. Ajá. ¿Y la de Manuel Espinosa? Ahora se juntan. Y mirá lo que suena. Esto suena. Porquería o... No, podés esperar que termine. No, parece Ray Conniff, boludo. No, ¿cómo se llama? Waldo de los Waldo of the Rivers. Lo heriste de muerte. ¿A quién le piensan vender esto? Concierto redondo, tributo sinfónico. Tributo sinfónico a Patricio Rey para piano, orquesta de cuerdas y coro mixto. Ya se hizo en Mar del Plata. Sí, a nosotros nos gusta. Amargos. A las dos. No, pero las nenas compramos. ¿A qué piso va? Cuarto, y ponen esto. Eso es verdad. ¿Vamos a escuchar un poquito más? Pero Blanco y Mantelería, quinto. Bazán, es su turno. Hombres. Consultorio 4. Claro.
Y escucha. Gravia, lo solicitan de neonatología. Son muy estructurados, chicos, debo decir que son No, muy no, estructurados. no. Esto lo hace el maestro Juan Staforini, que es el director del conjunto del ensamble vocal. El maestro Mario Esteban es el director, con Damián Teman en piano y el quinteto de cuerdas Yugular y el ensamble vocal Ditela. Todos ellos se juntan, van a estar este sábado en el IFT presentando canciones de Los Redondos en un concierto redondo. Nosotras vamos. Nosotras vamos. Las dos. ¿Al cine no fuiste? Sí. ¿Fuiste a ver la del.? No, fui a ver una que fue por tu culpa. Tuve que ver una película. La comento la semana que viene. ¿Por qué la semana que viene? La gente va mañana. No va mañana, se estrena la semana que viene. Pero ¿y de las que están dando ahora en el cartel? ¿Cuál es? ¿Querés hablar de alguna? No quiero hablar de ninguna. Te traes que para escuchar el concierto de Rondo de Pero vos Ricota. hacías cine de la puta No, que se yo no parió. contraté, a mí me contrataron para cine. Ese es el tibetano que trabaja con Víctor Hugo. ¿Cómo anda la película, Néstor? Ah, viene floja. En realidad no es que viene floja, es que con el lanzamiento, con los primeros 2 días, se suponía que iba a llegar a más de 150.000 espectadores en el primer fin de semana, cosa que no ocurrió. Ahora está en muchas menos salas. ¿Ya está ¿Ya menos está menos salas? salas? Y sí, siempre están en No, el cine en eso es A menos- terrible. a Bueno, menos- pero yo pensé que en No, esta en- iba a haber en una general- Se excepción. compraban las salas. No, en iba a haber una general, excepción, claro. realmente. a menos que digamos tenga un arranque espectacular y así todo, en general el número más fuerte de salas es el primero, después baja. No sé que iba a venir el Chino Navarro hoy al piso y se arrepintió, no quiere. Yo, una Porque- lástima, yo quería que me contara cómo gastó 6 palos en la película. ¿Habrá sabido que íbamos a pasar esto? Y capaz no le gustaba. La nata sin filtro. Por Mitre. 2:23 de la tarde. Se ve que en el Estado hay poco trabajo porque la gente de Duro de Domar y de 678 hace ya un par de días que vienen a hacernos notas acá a la salida. Y noto con sorpresa que a la hora de reproducirla, yo realmente no la vi, pero me dice eso la Wichi, cortan las partes en las cuales nosotros hablamos mal de ellos. Entonces, no vengan, chicos, si vienen, bánquense las cosas que no les gustan. ¿Y qué habéis dicho que no salió? No, porque en un momento el chico que me hace la nota me dice, pero vos pensás que esta nota no va a salir, y yo le digo, bueno, no, va a salir porque Bills por Plata hace cualquier cosa. Bueno, esa parte de Bills por Plata hace cualquier cosa aparentemente no fue difundida. Entonces, lo que me propongo a partir de ahora, se lo digo a todos los cronistas que quieran venir, es que mi única frase va a ser, Bills es un chorro. Y la voy a repetir como una letanía, sin alterarme, sin ponerme nervioso, para no darles la oportunidad de que lo pasen y exploten nuestro nerviosismo. O sea, lo vamos a hacer con mucha amabilidad, decirles todo el tiempo, como un sinfín, Birds es un chorro, Birds es un chorro, Birds es un chorro, Birds es un chorro. Pero si sea vienen- cual ¿Decís que van a venir? Pero perdón. sea cual sea la pregunta. Pero Digo si esto, viene- así ya nos no rompemos. Pero si creo. vienen los de River Monumental a preguntarte Le voy a decir Birds es un chorro, igual. No importa, me pregunten lo que me pregunten a partir Sea de del ahora. medio que sea. Mi única respuesta es Birds es un chorro. Punto. 2:24. Hay gente que. Una cosa con respecto a Twitter, y así de paso logro que me puteen todos en Twitter. Hoy encontré un dato revelador de Twitter a la mañana. El perro de Britney Spears Sí. Claro. tiene 15.000 Sí. seguidores. Bravo. Yo creo que eso habla mucho del medio al que nos estamos refiriendo. Escúchame, tiene muchísimos Que el seguidores. perro- El perro de Luciana Lopilato. Claro, que el ese perro tiene. de Yo lo Britney- sigo. ¿Cuánto tiene el perro de Luciana? Lopilato tiene. El más famoso es el de Lupilato, ¿eh? Sí. ¿Pero Lupilato qué? no ¿Los lo perros tiene. tuitean? No. No, pero le abrieron una Deben cuenta. ser las- El los perro de Luciana dueños. Lopilato tuitea, dice wow wow. ¿Qué dice? Sí, ¿Cuántos ¿en serio? tiene? ¿Podemos perro? leer el último tweet del Espera que perro de no- Luciana a ver, Lopilato? buscalo. Esperá que lo No estoy sé, no buscando. sé. El tema no es que si tiene muchos seguidores, el tema es que Guiñaski me parece que es uno de esos seguidores. Sí, 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 el dice que perro, lo sí. sigue. Vos seguís al No perro puedo de creer. Luciana Lopilato. Yo sigo a 2.300 personas. Viñaki en Twitter. sigue- Entre ellas el perro de Luciana Perdón, Lopilato. creo que Viñaki sí. sigue a un grupo de moscas. ¿Cómo? Ya lo expliquemos acá. Lo Sí. explicamos. ¿Qué es? En Eso- realidad, Porque cree que es comida. Es un proyecto que ganó un premio de arte moderno, Toma. contemporáneo. Es muy interesante, que son moscas que están adentro como de una especie de burbuja de vidrio con un teclado. Se apoyan en el teclado y tuitean. Ayer Tuitean dijeron cosas raras. al azar. Pero Ayer dijeron perdóname, cosas raras. anda A ver, cualquiera de los bares de Constitución que A tiene ver, la a ver, campana formar con la una mosca palabra. delante, lo mismo. No, pero No. por ejemplo, cada tanto ponen K.
T. ¿Son de ¿Son gobierno? argentinas? No, no son argentinas. Es un proyecto inglés. En el realidad, Viñaki también sigue al Big Ben. Britney Spears, Sí. Britney Spears, Britney Spears. se copió de Luciana Lopilato, ¿sí? No. Simón es el perro. Ahí está, Simón Lopilato. Sí, sí, Eso sí, es. sí, Mírame. Simón Lopilato. Simón Lopilato, efectivamente. ¿La Simón conoce lo- por Michael Bublé? Claro. Simón internacional. es el perro de Luciana Lopilato. Sí. ¿Sí? @Simón. Arroba ¿Querés? Simón Lopilato. Simón Lopilato. Efectivamente lo sigo. ¿Querés tuitearle algo de No, parte pero de decime algo ¿Qué es de lo que dice último? el perro. Claro. ¿Querés que le Me avise interesa. algo? Esperá que lo busco. Simón Lopilato. Lo A sigue ver. de verdad. Está retuitea siempre a Luisana, el perro. Y Eso es por ejemplo, consecuente, pero- sí, el último que tuitea él dice. Ahí lo estamos viendo. Me encantan guau guau. Ay, ¿Dijo algo el perro de Me Luciana encanta Lopilato que- de cuando Me la encanta- presi- Perdón, ¿cuántos seguidores tiene? El perro de Luciano Lopilato tiene 4.600. 4.600. O sea, hay 154. 4.600 pelotudos No, la Tenías nata, que no. que siguen al no, perro la de nata- Luciana Estás Lopilato. agrediendo a Nico que lo sigue. Es una No, diversión. pero no tengo duda, eso es, lo logré Pero de es una frente, diversión, sos un ¿cuál es? boludo. Pero ¿cuál es? Pero sos un boludo, yo me un divierto. gran boludo. ¡Qué Me divierto. diversión! Presentación de Simón él. Lopilato, perrito maltés, mascota de Lu Lopilato. Esta cuenta no es manejada ni fue creada por... ¿Ay, quién carajo la hizo? La veterinaria. Ni fue creada por Luciana Lopilato. El perro lo hizo directamente. Perrito. Mira vos, habla en inglés el perro. Me and Sí. my Sí. German twin sister. Dicen que maneja varios idiomas. ¿Tu perro en qué habla? Lady en perro. ¿Cuál es lo grave? A ver, ¿qué es lo tan terrible? ¡Ay, lo siguen al perro! ¡Qué barbaridad! ¡Qué pelotudo que son! ¿Qué es lo grave? ¡Siguen al perro! ¡Oh! Por lo menos no matar a nadie. Siguiendo el deporte que sigue Escúchame. acá, matar al tipo toda la semana. Hoy La la ministra Alicia Kirchner, que si se va a seguir Alicia Kirchner, tuiteaba, la comparación. hablaba del cono urbano. Cono y urbano. Tuitaba sobre el cono urbano. Todo esto venía porque la nata no quiere reconocer. Porque, ¿Vos seguís al perro de Luisana Lopilato en Twitter? Simón. No. Tampoco ¿Y al de Luciana Britney? Lopilato. ¿Y al de Britney? Tampoco. A ¿Tiene un ver. perro? Britney Spears. No solo tiene un perro. Hannah- El perro de Britney tiene 15.000 seguidores. Hannah sí, Spears. Twitter es así, también es una diversión de No es eso, diversión no es de tan nada. grave. ¿Qué tan solemne tenés que ser para no poder seguir al perro de Britney Spears? No es grande Mira. la discusión. No tiene nada que ver matar Sí, a alguien tiene con que ver. seguir al perro. Tiene que ver. Estás extrapolando. Mira, lo que yo te demasiado. voy a decir- lo que sabes que vos por qué estás 17. queriendo denegar el poder de Twitter, porque yo pasé la canción de Los Redondos en versión sinfónica, todos acá, excepto estas Una dos que son porquería. sordas, estas dos que son sordas, me dijeron que era una porquería, y por Twitter un montón de gente felicita y agradece, genial el concierto redondo, gracias por compartir estas cosas, dice Jennifer, estaba lindo, no les des bolas, son sordos, dice Mónica Palacio, o por ejemplo Florencia Era Chévez horrible. dice, Vos lo concierto usaste. redondo es lo mejor, dice Florencia Chévez. ¿Qué Horrible. más? Florencia Che no la vamos a llamar más. Florencia, Florencia Chévez es fanática de Bon Jovi, dejémonos de hinchar. Sí, es cierto, no eso- cuenta. Eso tenemos un problema. Bien. De banco, dice John. Tapa de Bueno, noticias que está en la calle hoy, ¿no? Hoy a la noche tarde. La chacra de $2.200.000 de Máximo Kirchner. La foto es muy Una impresionante. chacra que queda en Zárate, tiene 5 hectáreas, una casona, casa de huéspedes, amarradero, pertenecía a una familia de la aristocracia, bueno, ahora también. Las expensas figuran a nombre de un socio histórico de los K. Sí, el Garpa- boche a San Felice, que es el. de San Felice. Es de socio de inmobiliaria. inmobiliaria. 8.700 mangos mensuales de expensas. Y ahí estamos viendo a la gente que lo ve por HD, y si no jodete, está viendo en este momento una vista aérea de la, Yo la conozco a la casa. de la casi. ¿Estuviste con Máximo? ¿Perdón? ¿La conoces? De antes. ¿Estuviste antes con Máximo? ¿Con la familia aristocrática? ¿De antes de qué? ¿De la familia aristocrática a la que De pertenecía? antes ¿Qué que la se piensa? comprara Máximo, no sé. Yo no Ah. sabía que ahora era de él. Si me la lleva, me lleva a conocerla. ¿Qué la no sé qué? ¿Qué amigos tenés? Porque es la casa más impresionante de las que están de vecinos de la de Julio de Vido. Y entonces. Y yo estuve como haciendo un country en Puerto Panal, que es el country donde está esta casa. Y bueno, no entré adentro, pero la vi muy bien, porque me acuerdo que me quedé mirándola, pasé porque estaba aparte en el borde de la barranca. Ese country es muy lindo, es realmente muy lindo. Aparte, estuve haciendo un country. ¿Cómo estuviste? No, estuve cubriendo un country para Pero la pará, tele. le va a tener Hay que dar el videos. 10% ahora para proyectos sociales. Yo hago mucho periodismo inmobiliario. ¿No? Sí, es cierto. Va a tener Es que dar cierto. 10% para proyectos sociales, ¿eh? Claro, sí. Hubo una época que. Es un lugar increíblemente una época que vivimos lindo. largo tiempo de periodismo inmobiliario. ¿Te acordás de la nata? Las Vos casas. habrás sí. vivido, yo no. Yo no. Bien, 2:30 de la tarde, vamos a la cama con Tenenbaum. Colchones y Sommiers Lacardeus dice: me gusta Jorge Lanata y Ernesto Tenenbaum. Porque ahora también podés decir me gusta Lacardeus sumándote a nuestra fanpage en Facebook. Es probable que lo merezco, pero no lo quiero
bonito. Qué lástima, pero adiós. Haciendo Me falsete. despido de ti, me voy. Nos vamos con Luciana a las 2 porque pedimos un taxi a Radio Taxi ya 4904-1010. Nos vamos a comer el mejor sushi de Buenos Aires. Nos vamos a Dashi, la sucursal de Dashi En Barrio Norte. en Barrio Norte. A Jorge, besito grande, y también a Dos Escudos, Juncal 905. Le voy a decir una cosa, de los diarios que están saliendo últimamente, Sí. me llama mucho la atención el nivel que adquirió el cronista. Siempre hay algo hay un laburo profesional muy bien hecho ahí. Es raro porque uno estaba acostumbrado a Ámbito como diario económico. Sí, pero Ámbito se fue al carajo. Se fue cuando al lo carajo, compraron. Claro, vendieron, va. pero Ámbito era un diario transgresor, rompepelota, movedizo, viste que no sabías que... Bueno, mientras vivió Ramos y mientras Roberto García era Tenía editor, alma. después, chao. Este es un diario prolijo, no es lo que era Ámbito, es un diario con mucha opinión y mucha información. Siempre hay algo para leer. Hoy La nota de Víctor Hugo, estuve leyendo la nota de Víctor Hugo. Y muy te iba a fuerte decir, el título, ¿no? el título es fuertísimo, pero el título dice, mi cercanía con el gobierno es una construcción de los medios para hacerme vulnerable. Ese es el título en la edición, creo que en internet hay otro. En internet hay uno que para mí es mucho mejor, que dice: Cristina tendría que haber ganado con el 85%, pero los medios le sacaron 30 puntos. ¿Sabes que a mí me llama la atención? Está mal, ¿no? Yo creo que pero ¿sabes lo que a mí me llama la atención? No solamente en Víctor Hugo, en muchísima gente que cae y está aferrada a esa identidad o adquirió esa identidad. Es como si estuviéramos en dos mundos distintos. Sí. Yo estoy convencido de que el mundo es más cercano a lo que yo veo que a lo que ellos ven, pero me impresiona, porque no es solo Víctor Hugo. Yo digo, me impresiona, por ejemplo, cuando habla del 8N. ¿Qué es lo que él ve del 8N? Dice, creo que no había, está hablando de le preguntan cuántos kirchneristas habrá, o cuánta gente que votó a Cristina. Dice, hay encuestas que dicen que el 30% de los que salieron el 8N habían votado a CFK, le pregunta el periodista. Es mentira, dice. Hay que tomar varias encuestas y hacer promedio. El promedio real debe ser un 1 o 1,5% si lo hubo. Creo que no había nadie. Es una notable acción de los medios, una influencia que demuestra todo el poder que tienen, marca a fuego lo peligrosos que son, formatean a la gente. ¿Escuchaste a alguien, algún argumento desarrollado y propio de alguna persona que fue? Fue la manija de los medios. Entonces le preguntan, ¿solo la manija de los medios movilizó? No sé la cifra, se habla de 500.000 personas, hasta de 1 millón en todo el país. Es inexacto, no hubo ni 100.000. Los diarios instalaron, mirá el poder que tienen. ¿Sabés cómo se paraban los manifestantes a 10 metros del obelisco? Cada 3, 5 o 7 metros. Hacían bultos para que los tomaran y donde cabían 8 personas había una. Entonces le repreguntan, ¿no debe existir para poder manejar una base de descontento real al menos? Los 100.000 o 70.000 que salieron, según la Policía Federal, ¿cuánto valen al lado de los millones que no salieron? ¿Por qué vas a escuchar esos 100.000? ¿Qué influencia puede tener eso? Si te dan un mandato para hacer el gobierno, lo haces como querés y cuando no funciona te votan en contra. Ese es tu riesgo. Entonces le dice, pero no todos los reclamos pasaron por el dólar. Es el único elemento nuevo de octubre acá. Ni el INDEC, ni la inflación, ni la inseguridad. Lo único nuevo son los dólares. A los reclamos los profundiza la cercanía del 7D, la habilidad y la perversión de Manieto y de su gente determinan que frente a los mismos elementos ante los que la gente eligió a determinado gobierno, con un trabajo que necesita el poder que él tiene, consiguen convencer hasta cierto punto, porque todavía dicen que la presidenta tiene 45% de intención de voto. Olvidémonos de Víctor Hugo por un lado. ¿Ambulatorio o ya está dentro? Vos sabés que a mí... ¿Está ambulatorio? Micaela Pérez es la periodista que se nota. Sí, muy buena. Yo te digo una cosa. Corré a Víctor Hugo un minuto, porque ojalá... No puedo, pero ojalá fuerte. ese fuera el problema. Ojalá ese fuera el problema. Un tipo que está equivocado o que está mal y tiene que estar, no sé. Digo, hay muchos pibes, mucha gente, intelectuales, periodistas, artistas, que leen esto y dicen, sí, esto es lo que hay en la realidad hoy. Y me imagino que mucha gente del gobierno también están los pícaros que ven lo que pasa, no es que alguien que diría que estaban la gente parada en el obelisco de 7 a 8 cualquiera que haya ido sabe que esto era todo lo contrario, no se podía caminar. Si había 300.000 o 700.000, eso es una discusión. Si había 70.000 es claramente que no entra dentro de los parámetros. Pero a mí una cosa que a mí me impresiona mucho de este periodo es eso, que cuando vos hablas con un
amigo que es K y te dice, habla de Antonini Wilson y te dice lo que le hicieron a Cristina. La Apenas CIA. asumió. Sí, Bueno, pero lo que le hicieron es Antonino Wilson. Todo es armado, operado. Cuando vos tenés como respuesta con lo que pasó en Los Amores en Santa Fe, con los chiquitos esos de segundo grado, que AMSAFE, el gremio de docentes de la provincia, salió a respaldar al docente y a la escuela a decir esto debe ser es así, eso, esto es no es eso. adoctrinamiento, es eso. embromado. Un montón de gente que entró por una variante que vos decís, estamos hablando de idiomas distintos. No sé si es la división de la que habla de la iglesia, pero estamos hablando de idiomas distintos. No ven una cosa que no es la que vemos nosotros. Qué sé yo. Vos escuchás cada vez más en canales de cable cooptados por el gobierno gente defendiendo que la inflación del INDEC es la correcta. Por ejemplo, ayer escuchaba un reportaje y había un periodista que decía, en La Matanza es el 8% anual. Porque, ¿qué pasa? Nosotros compramos los dos aceites caros que compiten y controlan todo el mercado, entonces se disparan. Pero los aceites baratos son muchos, compiten, entonces baja el precio y baja mucho menos. Y tipos que están convencidos de decir esa pavada. Nada, antes de ir a la cama te quería contar esta pavada. Pero nosotros estamos unidos, Ernesto. Unidos y organizados. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.